Continuamos, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Bueno, como cada jueves nos acompaña el licenciado Reinaldo Enrique, siempre hablando de temas de derecho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, buenas. Placer tenerlo por aquí. Licenciado, es importante hoy que abordemos un tema que solo se ve en la jurisdicción civil y en la jurisdicción inmobiliaria, en los tribunales de tierra, que es el defecto en materia civil y materia inmobiliaria. ¿Qué es el defecto? Bueno, es interesante el tema. Buenas noches para todos. La falta de comparecer o de concluir hace defecto en materia civil. Entonces, la palabra defecto se puede establecer como aquella situación de que cuando alguien es emplazado, fíjese bien, emplazado, no he dicho citado, es emplazado a un proceso civil y puede ser que comparezca. Ahora, ¿cómo se comparece? Mediante constitución de abogado. Pero una vez habiendo comparecido, no se presenta a plantear las conclusiones en un proceso determinado, pues entonces hace defecto. Pero este último defecto sería por falta de concluir. Ahora bien, si después de haber sido emplazado no comparece mediante constitución de abogado, como manda la norma del procedimiento civil, pues entonces hace defecto por falta de comparecer. Ok, en ese caso, por falta de comparecer, si no comparece el abogado y comparece la parte demandada sin abogado, también se puede solicitar el defecto. Está presto al defecto porque en materia civil no hay una comparecencia personal, a no ser que sea por ante un juez de paz. Porque los juzgados de paz, como tribunales de excepción, pudieran en un caso determinado, aún tratándose de la materia civil, ir allí, un cobro de peso, desalojo por falta de pago, rescisión de contrato, por atraso de alquileres, y la persona se presenta y le dice al juez que no ha tenido la oportunidad de tener un abogado, que quiere que le aplacen el proceso. Y los jueces, por tratarse de un procedimiento civil en una jurisdicción excepcional como los jueces de paz, ellos acogen en gran medida y no se reviste eso de un defecto puro y simple, como si se hace si fuera ante un juez de primera instancia, que no han constituido abogado, se presenta a la parte, una de las partes, y eso allí no le vale. Porque si usted recibió un emplazamiento para que constituya abogado y no lo hizo, usted no busca nada allí presentándose de manera personal. Así no se comparece en materia civil, en sentido general. Y si el abogado comparece a la audiencia y toma la decisión de no concluir. Muy interesante. Sí. Si el abogado va a la audiencia y ese abogado, no obstante haber sido intimado, haber sido puesto en mora por el juez, quien le advierte que concluya sobre el fondo, si es que no hay alguna medida de instrucción que se esté estableciendo, lo que está planteando algunos medios incidentales, y ya le han sido rechazados algunos medios incidentales, y no obstante ello, la parte o contraria le requiere al juez que ponga en mora a presentar conclusiones a la otra parte, y la otra parte no lo hace, conforme a las disposiciones del 434 del Código de Procedimiento Civil, el juez puede tomarle el defecto a ese abogado por su reticencia a presentar conclusiones sobre el fondo. Muy bien. Una vez el juez falla en defecto, bueno, tiene que concluir. Usted solicita el defecto, pero ahí mismo tiene que concluir. Que es diferente en la materia inmobiliaria. Y solicitar el plazo para depositar documentos. Bueno, porque... Para dejar el tribunal en estado de fallo. Porque hay que tomar en cuenta Sí. que hay decisiones que son interlocutorias, Sí. y hay decisiones o sentencias que son preparatorias. Las preparatorias dejan el proceso en estado de ser fallado, y las interlocutorias pueden ser recurridas inclusive porque estas últimas, las interlocutorias,
puede dar al traste a que prejuzgue el fondo y puede ser que no, porque un juez puede bien acumular, conforme al artículo 4 del Código de Procedimiento Civil o de la ley, básicamente 834, que es la que quiero expresar, pudiera acumular los medios incidentales, los medios de inadmisión para fallarlo conjuntamente con el fondo. Ahora bien, como usted plantea la comunicación de documentos, la comunicación de documentos no se considera una sentencia ni interlocutoria ni preparatoria. Prácticamente no, porque es una especie de medida de derecho y son medida de instrucción. medidas de instrucción Sí. que van de la mano, porque el 49, el artículo 49 y siguiente de la ley 834 establece que en la instancia es que se debe aportar todo medio de prueba, sobre todo documental, que se quiera hacer. Entonces, como son medidas de derecho, pues nadie está obligado a presentar pruebas anticipadas, sino conjuntamente con la instancia, como manda la ley procesal. Bien. ¿Y el defecto por ante la jurisdicción inmobiliaria es diferente al de la jurisdicción civil? Fíjese bien, hay una situación, hay doctrinas variadas en cuanto al defecto por la jurisdicción inmobiliaria. Hay un autor que dice que sí y hay otro que dice que no. Usted dirá, bueno, pero la teoría del que dice que no es porque establece que en materia inmobiliaria no se emplaza. En materia inmobiliaria lo que se hace es que se cita, se deposita una demanda en una instancia motivada, como manda el artículo 30, 29, 28, 29 y 30 de la misma ley de tierra. ¿No existe la octava franca? No. Existe un plazo de la octava. Ok. Pero el plazo de la octava no es para usted ser demandado en ese plazo, como en materia civil, sino es un plazo de perención de que si usted deposita una instancia contentiva de una demanda, de una litis, y en los 10 días después de haberla depositado, usted no la notifica ni solicita fijación de audiencia, pues aparentemente perime esa instancia y usted va a tener que reintroducirla. Pero eso es otra cosa. De lo que hablamos es que la ley, el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 68, 69, establece un plazo de la octava franca para emplazar a la otra parte y invitar a la otra parte a que comparezca mediante constitución de abogado, que es la forma legal. Entonces, pero en la jurisdicción inmobiliaria no existe eso. Como no existe eso allí, pues la parte que no haga constitución de abogado ahí, pues deberá ser citada a una audiencia, que no será la de fondo, sino la audiencia de presentación y sometimiento de pruebas, que uno le llama audiencia. Algunos autores dicen que no es audiencia, es una fase, porque puede ser prorrogada, como manda el 60 del reglamento de los tribunales de tierra y también de la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como son fases de lo que se habla de audiencia, y usted no está obligado a que una vez haya sido citado a la jurisdicción inmobiliaria a presentar conclusiones al fondo, pues es evidente que usted no va a hacer defecto porque no le van a tomar el defecto, sino que se le invitó a una audiencia de prueba o fase de prueba, y si usted fue y no tenía prueba y prorroga eso para depositar prueba, pues evidente, si no fue, no se le va a tomar defecto, sino que lo que se va es a cerrar o a clausurar o a precluir la fase probatoria, que usted podrá solicitar la reapertura de esa audiencia de prueba. Entonces hay muchos mecanismos de evitar que se produzca un defecto en la jurisdicción inmobiliaria, porque esa teoría que mantienen es porque no hay defecto, porque no hay emplazamiento y porque no hay constitución de abogado, sino porque usted puede hacer la constitución de abogado en audiencia y puede prorrogar las audiencias tantas veces sea necesario de sometimiento de prueba, y si aún así no puede, pues puede solicitar la reapertura de esa, no de fondo, no estoy hablando de fondo porque no estamos hablando de una audiencia de fondo, pero sí de la reapertura de la audiencia de prueba, y en su gran medida cuando hay documentos que pueden ser valiosos para variar la suerte de una litis, pues evidentemente se la acoge. Entonces, hay una teoría que dice que no y otra que dice que sí. Los que dicen que sí, dicen que la teoría de la constitución de abogado
no es obligatoria, no es fatal y que la persona puede constituirse en audiencia y si no va, podría aparentemente tomársele el defecto, pero ¿defecto de qué? Si él podría hasta reaperturar esa audiencia de prueba. Entonces, no está bien fundamentada. Nosotros nos inclinamos por la idea de que no hay defecto en la jurisdicción inmobiliaria, como sí lo hay en la materia civil. Diferente a lo civil, porque en materia civil el juez pronuncia una sentencia. Sí. Una sentencia que si usted hizo sus conclusiones, depositó su prueba, puede ser una sentencia condenatoria si sus pruebas están sustentadas. Ahora, ¿cuáles serían los efectos de ese defecto? Sí. En materia civil es que si una parte demanda injusticia y no va a presentar conclusiones, su demanda de por sí vale comparecencia para usted, aunque usted no presente conclusiones, porque usted es la parte accionante. Ahora, ¿dónde está el asunto? Que si la parte demandada no concluye al fondo y solicita un descargo puro y simple, lo más normal es que como no hay fondo, no hay discusión, no hay ninguna pretensión que se haya debatido sobre el fondo, pues la parte accionante puede introducir la demanda otra vez. Si por el contrario presentó conclusiones al fondo, la parte demandada pues automáticamente está conminando y convocando al juez a que examine el fondo, falle sobre el fondo y si hay pruebas suficientes, aunque el demandante no se haya dado cita a presentar conclusiones, usted como demandado podría ser condenado. Ah, perfecto. Pero igual también el demandante tiene la facultad de que, aun cuando ha sido condenado en defecto en materia civil, desistir de su acción, porque es el dueño de su acción. Puede desistir antes de que el juez falle el expediente. Bueno, si una persona demanda injusticia y tiene el interés de desistir de esa instancia, pues lo puede hacer. La otra parte podría establecer si acoge o no ese desistimiento, porque tan pronto ya usted demanda injusticia y pone al otro en causa, ya el proceso no es solo de uno, es de dos. Sí. Aunque el accionante es el que lleva la parte activa y el otro es el que debe defenderse de esa parte. Pero a veces se da que uno desiste de la instancia y el otro solicita por lo menos que sea condenado al pago de las costas, porque el hecho de usted traer forzosamente a otra persona a justicia envuelve algún gasto, por lo menos de costas procesales, pero no en cuanto al fondo, no. Si desiste de la instancia sobre el aspecto de fondo, pues lo más que se podría hacer condenado en costas, probablemente, a no ser que la otra parte no se oponga y entienda que deban ser compensadas las costas. Efectivamente. Entonces, por ante la jurisdicción inmobiliaria, ¿se admite la comparecencia de las partes sin estar representado por abogado? Pudiera darse con más facilidad por tratarse de una materia especializada, donde alguien dice, bueno, a mí me demandaron, magistrado, y como yo no tengo un abogado, yo quiero que se me dé la oportunidad para buscar un abogado y yo asumir mi medio de defensa. Tratándose de un derecho legítimo de defensa, pues evidentemente que se le da la oportunidad. Perfecto. Ah, bueno. En materia civil no sería posible. No. Bien, vamos a la pausa. Regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.